Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición del día siguiente, edición de hoy día jueves 28 de mayo, día 74 de nuestra cuarentena. 2 meses y medio ya de confinamiento obligatorio que nos lleva a cumplir o a repetir las medidas que se nos impusieron desde el comienzo. Día 74 cuando todavía faltan aproximadamente unas 33 días más para culminar este periodo que se ha hecho por lo menos hasta el 30 de junio próximo. Y las noticias del día, y de nuevo la noticia del día sigue siendo el tema de la pandemia, sigue siendo el tema relacionado con la información que a diario nos brinda el Ministerio de Salud, información que nos iba desde el primer día, nos iba indicando la evolución en cuanto a cifras de lo que estamos sufriendo con esta cuarentena. Información que nos iba trayendo día a día el número de contagiados, como fue en un comienzo, luego el número de primeras víctimas, el número de pruebas que se han realizado y lo que nos permitía más o menos tener algunos indicadores sobre el particular. Lamentablemente el día de hoy vuelve a primer lugar el tema del coronavirus, que ya es un tema con el que estamos conviviendo, pero nos trae cifras alarmantes y cifras que empiezan a preocupar, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero. Estamos hablando ayer, en las cifras de ayer, que por cierto, cada vez se dan más tardes. No entendemos de verdad qué es lo que está ocurriendo para soltar estas cifras. Se sabe oficialmente que hacia la medianoche anterior o a las 0 horas del día que empieza a darse la información, a esa hora se cierra la información. Es decir, las cifras de ayer miércoles 27 se cerraron a la medianoche del martes y sobre eso se empieza a tabular. Y siempre se empezaron a dar las cifras hacia el mediodía, hacia las 12 del día. Ese fue el compromiso del Ministerio de Salud, el compromiso de las más altas autoridades, incluyendo el ministro del sector y el propio presidente de la República. Ayer las cifras han salido cerca de las 5 de la tarde. No sabemos en realidad por qué, ¿no? Porque si al final es solo un consolidado de información oficial, no debería demorarse. Eso lo dice cualquier especialista en tema estadístico o cualquier persona que tabula esta información. Bueno, lo cierto es que ayer las cifras salieron bastante tarde, alrededor de las 5. Y lo primero que nos sorprendió, lamentablemente nos vio sorprendido, es que las cifras de ayer arrojaron el mayor número de muertos en lo que va esta pandemia, en lo que va este tiempo. Ayer se contabilizaron oficialmente 196 muertos. No ha habido días, que en los últimos días han estado sobrepasando los 100, 120, 150, 170 y así sucesivamente ha habido un número elevado. Ayer ha habido 196 muertos, con lo cual hacen un total hasta el momento de fallecidos oficiales por coronavirus, porque el subregistro, como ya lo hemos dicho, no hay forma de comprobar que el resto de personas, un buen número de personas que ha fallecido en estos 2 meses y medio, también sean como consecuencia del coronavirus. Pero estos 196 muertos más los anteriores hacen hasta el momento 3.983 fallecidos por coronavirus. 3.983. Y así como ayer también fue un día muy elevado en muertos, una cifra récord, una lamentable cifra récord, también tenemos una lamentable cifra récord en el número de contagiados. Ayer hubo 6.154 contagiados, los que ya hacen un total de 135.905 contagiados, con lo cual presumiblemente hoy día pasemos la barrera de los 4.000 muertos, porque ya estamos en 3.983, y es probable también que lleguemos hoy día a los 140.000 contagiados, o bordeando los 140.000 contagiados. Tenemos hospitalizados pacientes 8.267, de los cuales 926 están en cuidados intensivos con ventilación mecánica. Hay un total de 1.090 camas en unidad de cuidados intensivos,
ocupadas 926, como decía, todas con ventiladores mecánicos, y existe una diferencia de algo más de 100 camas todavía disponibles. Sin embargo, las informaciones, los clamores, los pedidos que vemos a diario en medios de comunicación de distinto nivel, es que gente acude a camas, en busca de camas con sus parientes muy graves, y no los hay. Tenemos información inclusive que un centro de atención que fue inaugurado hace un par de días, en el cual estuvo la presidenta ejecutiva de salud señalando que ya estaba a disposición. Bueno, ayer han intentado algunas personas ahí internarse para pasar la cuarentena y les han dicho que recién va a estar operativo en 2 semanas. Con lo cual aparentemente solamente ha sido una pantomima para la televisión. En el caso nos estamos refiriendo a un hospital aquí, a un centro de atención aquí en San Miguel. Bueno, decía, el total de camas son 1090, ocupadas 926. Ya se han hecho más de 900.000 pruebas, 905.000 exactamente, y se han recuperado 56.169 personas que estaban con el virus. Estadísticas frías pero duras, pero que nos llevan a otro tema que tiene que ver también con lo que estamos viviendo y lo que se puede venir. Ayer la Organización Panamericana de Salud, un organismo que tiene que ver el tema de salud para este continente, el que dicta política de salud, el que evalúa y el que hace una serie de trabajos sobre el particular, que además pertenece a las Naciones Unidas, dijo que el Perú, que nuestro país, hacia agosto estaríamos llegando a los 13.000 fallecidos. Ese es el número que proyecta. Sí, así como le dije ayer en la mañana que una universidad de Washington, con su Instituto de Salud, habría proyectado que mínimo tendríamos 10.000 fallecidos a inicios de agosto y unos 35.000 al finalizar agosto. Ayer la Organización Panamericana de Salud también ha dicho lo mismo, por lo menos que vamos a llegar en agosto, a la primera semana, a 13.000 fallecidos. Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que el proyecto de esto se proyecta sobre las cifras de los últimos días, en que está arrojando un promedio de 168 fallecidos por día, con lo que hace más o menos proyectarse a esta cantidad, ¿no? Pero le enfatizó además que no es un tema exclusivamente de Perú, que los focos de la epidemia ya han dejado de ser Europa, los focos sobre el reflector, y ahora están en América Latina, ya no es Europa, ahora están en América Latina. Para la Organización Panamericana de Salud y sus diferentes especialistas en el tema, ya no está en Italia, Francia, España, como fue hasta el mes pasado, y como nosotros lo veíamos como algo que nos llamaba la atención, que nos dolía, pero no lo teníamos tan cercano. Ahora está ya focalizado en Latinoamérica, por lo tanto pidió no flexibilizar ninguna de las medidas sanitarias ni las restricciones. La posición oficial de la OPS, Organización Panamericana de Salud, es de que no se flexibilicen estas medidas sanitarias. Y se están preocupados por el número de casos que se vienen reportando en Brasil, Perú y Chile, que es una alta incidencia. Eso es lo que ha dicho la máxima funcionaria. Y reitero lo que volvió a decir ayer también la presidenta del Comando COVID, la doctora Pilar Massetti. Se vienen semanas difíciles porque las personas van a continuar enfermándose. Eso es lo cierto. Hagamos votos y hagamos todas las acciones que esté de nuestra parte para evitar este contagio. Por más que algunas personas, argumentando diferentes motivos, no lo hagan o no lo quieran hacer, ¿no? De nosotros depende, en todo caso, cuidarnos y cuidar a nuestro entorno, que es el que todos queremos y el que, por supuesto, queremos evitar que les pase algo. No hay camas, no hay capacidad hospitalaria. Se está planteando, ya lo escucharon ustedes, doblar el número de camas a 20.000 en este mes, el número tanto de camas hospitalarias como de camas de unidades de cuidados intensivos. Y cuando se plantea esto y se termina como objetivo, y es un objetivo de gobierno, de doblar en estos meses la capacidad instalada,
es porque de verdad las cosas van en serio. No es como dijo el primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, que no, solamente es un tema preventivo. Cuando alguien le preguntó si es que el estar señalando como objetivo doblar la capacidad instalada es por un tema de que esto se viene grave. No, dijo, no, lo que pasa es que queremos prevenir. No, ministro, hay que decir las cosas claras, eso es lo que pedimos, para que la gente pueda entender. No es que se van a doblar la capacidad instalada por si acaso, no. La cosa se viene, las proyecciones son así. Entonces, esto es lo real, de nosotros va a depender. Ahorita no hay camas, por más que querramos. Gente que está con el virus le está pidiendo que esté en su casa. Gente que está haciendo fiebre, que le falta oxígeno. No pueden llevarlos al hospital porque no hay oxígeno, no hay espacio, tienen que estar en la calle. Ya por lo general pueden ingresar a veces con pulmonía y estar expuestos es peor. Entonces, los médicos lo único que les queda es decir, por favor, quédense en su casa, manténgase. Ni las clínicas privadas. No hay abasto para en las clínicas privadas al margen del abuso que existe en pedirles dinero. Y como estaba previsto, ayer la ministra de Cultura no se presentó al Congreso de la República, que había sido citada para hablar sobre el tema de Richard Swing y otras irregularidades en su sector. Sonia Guillén ni ninguno de sus funcionarios lo hizo. Entonces la Comisión de Cultura decidió, bueno, pues no quieres venir, vamos a interpelar. Y empezaron a correr un pedido de interpelación que ya está, fue aprobado por unanimidad. Previamente, unas horas antes, la propia Comisión de Fiscalización del Congreso, otra comisión de trabajo que preside Edgar Alarcón, el anterior Contralor General de la República, también había empezado a correr firmas sobre el particular. Entonces se van a juntar los dos pedidos. Debe estar aparentemente hoy día completada la nómina y la ministra tendrá que concurrir en calidad de interpelada al Congreso de la República. Si es que antes no renuncia. Es muy fuerte ya los rumores de su renuncia. Por lo pronto hay otro alto funcionario que alrededor de este tema ha renunciado. Es Alfaro Rotondo, director general de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Este es un funcionario que ha estado desde el año 2018, cuando ingresó Patricia Balbuena. Él ingresó ahí también al Ministerio de Cultura. Tiene algo que explicar sobre este tema de swing y renunció ayer y ha sido reemplazado. Y bueno, se va a continuar, no solamente a nivel político, que es en el Congreso de la República, sino ya a nivel de Ministerio Público. Ya empezaron las indagaciones. Sin embargo, el señor Richard Swing no le entran balas, no le entran balas. Con él no es. El 24, hace 4 días, cuando ya todo esto estaba en la opinión pública a nivel político y se estaba movido el ambiente, y cuando además ya la ministra Guillén había dicho de que quedaba sin efecto este contrato y que se iba a investigar, el 24, hace 4 días, porque esto empezó hace aproximadamente casi 2 semanas. El señor Swing, pese a este cuestionamiento por el pago, este último pago de 30.000 soles, por dar una conferencia motivacional y porque ya se ha descubierto que ha venido ganando unos 175.000 soles, envió una carta el 24, hace 4 días, al área de abastecimiento del propio Ministerio de Cultura. Lo dirigió a la señora Patricia Huerta Torres. Y en esa carta dice que ha tomado conocimiento que hay un pedido de reducción de la orden del servicio respectivo, pero que él no se da por enterado. Dice, ese pedido se fundamenta en un supuesto hecho sobreveniente a la contravestación de la orden. Dice, no, eso ha sido la decisión de quedar sin efecto, no tiene ningún sentido, porque la orden a mí me la dieron el 24 de abril, en plena cuarentena. Eso es lo que él dice. Entonces, en primero está diciendo, por si acaso, ustedes me contrataron ya en plena cuarentena. Ya sabían que era cuarentena, yo no tengo la culpa. Eso es lo que él dice en esa carta y añade
Queda claro que mi contratación se dio de acuerdo a ley y cumpliendo todos los requisitos establecidos en los términos de referencia y avalados por la Dirección de Abastecimiento. Y yo solamente respondí por parte de ustedes que puedo demostrarlo con los correos recibidos. Y adjunta nuevamente su recibo de honorarios. Hace 4 días le dicen, no, por si acaso, ustedes me lo solicitaron. Yo cumplí. Si ustedes me lo han solicitado en plena pandemia, no es culpa mía, es decisión de ustedes y yo he aceptado y lo he cumplido. Y junto a esta carta de hace 4 días, le remite un no recibo de honorarios. Pero, y para ello también adjunta informes, dice que ha estado coordinando con la directora de Recursos Humanos para estas exposiciones, la señora Aira Quiñones, que además han estado coordinando una segunda conferencia. En esta carta dice, por si acaso, además, ya ha estado coordinando una segunda conferencia y que estaba programada para el viernes 22 de mayo. La carta la hecha el 24, estaba programado para el 22 de mayo, pero les recuerda, yo programé y ya me preparé para una segunda conferencia y les dice que por favor pongan fecha para él dictar esa segunda conferencia. Solicita, por lo tanto, reprogramar, ya que ustedes lo pidieron, ya me hicieron trabajar y que hicieran una segunda conferencia, pónganme la fecha. Eso es lo que dice el señor Swing en una carta de hace 4 días, cuando ya estalló todo el escándalo. Y este desafío a la autoridad, a una ministra que ya dijo que quedaba sin efecto, a todo lo que ha venido dándose alrededor, incluyendo el presidente del Consejo de Ministros que dijo que igual quedaba sin efecto y que se iba a investigar. Este desafío o lo hace una persona que está mal y no tiene sentido de ubicación, o es una persona que cree que tiene un gran respaldo y a mayor nivel. Son 2 opciones, ¿ah? O estamos ante un tipo que no conoce la realidad y un tonto y qué sé yo, o es un tipo que se siente muy seguro que ha ido ganando dinero en el Estado a costa del erario nuestro, del erario público que se junta con todos nuestros impuestos y que además ya ha venido ganando. Y anoche se confirmó que Richard Swing efectivamente había participado en mítines finales, cantando en los mítines finales de PPK, tanto en Lima como en Arequipa y Cusco. Y también se confirmó, por supuesto, que esto fue a pedido expreso del jefe de campaña de entonces, del jefe de campaña de PPK y candidato a la primera vicepresidencia, Martín Vizcarra. Eso ya es un hecho indubitable. Ojalá que el presidente pueda precisar con la claridad y sinceridad que se le ha escuchado más de una vez qué es lo que ha ocurrido acá. Y mientras tanto hay otro tema que también, esta información que se las estoy dando fue mostrada y entregada ayer también en calidad de primicia, como lo vengo reconociendo, a Lima Gris, un equipo en internet, en redes, un equipo del periodismo que se hace ahora de manera virtual y muy serio, que su especialidad es los temas de cultura. No de ahora, viene de antes. Que nadie se atribuya lo que no corresponde. De ellos es. Y precisamente Lima Gris nos recuerda algo relacionado, una especie de seguimiento de lo que ha hecho la ministra que lo llevó, la madrina, la supuesta madrina de Richard Swing, que cuando fue ministra de Cultura, Patricia Balbuena, y que actualmente es viceministra también del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es viceministra de Prestaciones Sociales actualmente y maneja Juntos, maneja Pensión 65, maneja Caliwarma y una serie de proyectos y programas sociales del Estado. Bueno, ella pues, como les decía, en algún momento entró en el año 2018 a ser ministra de Cultura. Había dicho hace un par de días de que no conocía al señor Swing, que se enteró recién por lo que había hecho el presidente el último lunes, que jamás ni lo ha visto. No es cierto, ¿ah? No es cierto. El portal el Lima Gris que estoy hablando encontró y está ahí, ha podido conseguir el documento. La ministra Balbuena se reunió con el señor Swing por espacio de 1 hora el 14 de septiembre del año 2018.
No es que no lo conocía, sí lo conoció. Y se reunió, y ahí están los documentos oficiales, se reunió el 14 de septiembre del año 2018. Ya el señor Swing había hecho un trabajo 2 semanas antes. Y después de haberse ese primer trabajo en el Ministerio de Cultura, se reunió con la ministra Balbuena. ¿Qué conversaron? No se sabe, ojalá le refresque, tenga la memoria, haga un poco de ejercicio de memoria la señora Balbuena, que dice que no lo conoció y que recién se entera quién es, y a raíz de lo del presidente nunca lo ha escuchado. Sí se reunió, señora. Uno no recibe a alguien si por lo menos no sabe quién es y qué quiere. Y se reunió. O la cosa es que después de esa reunión, Swing hizo un trabajo adicional. Y después siguió trabajando. La señora Balbuena renunció después, hacia noviembre del 2018, tuvo que renunciar porque hubo un problema con su viceministro, como les comenté, el viceministro de Cultura de entonces, de la señora Balbuena, se contrató a sí mismo, a su empresa, para sacar un informe respecto al Rally Dakar. Fue un tema totalmente escandaloso, muy escandaloso, y fue denunciado por Panorama. ¿Y cómo te vas a contratar a tu empresa y por montos de veras exorbitantes también? Entonces renunció el viceministro. La señora Balbuena iba a ser llevada al Congreso para ser interpelada sobre este tema y sobre otro, y prefirió renunciar y se fue. Ese otro tema por el que también iba a ser interpelada tenía que ver con una persona que ella llevó a trabajar como directora general de Recursos Humanos, la señora Alita Aimé Verástegui. La señora Alita Aimé Verástegui, que la señora Balbuena lo llevó, fue ministra, la llevó como directora de Recursos Humanos, fue denunciada Alita Aimé por fraude contra el banco GNB por 12 millones de soles. Ella, Alita Aimé, había sido directora de Recursos Humanos del CERFOR, un organismo que pertenece al Ministerio de Agricultura, y pese a eso, Balbuena la llevó, ¿no? Trabaja, lejos, no te preocupes, acá no va a pasar nada. Bueno, pues sí pasó porque, y vuelvo a reiterarme, Lima Gris lo denunció en su momento, hace 2 años, y la señora Aimé tuvo que renunciar. Esto empezó a difundirse a niveles de Congreso, y por este tema también iba a ser contratado. ¿Por qué? Pese a los antecedentes, llegó esta funcionaria y en el caso del ministro, entonces mejor renunció para sumergirse en el inmenso aparato burocrático que tenemos. De ahí, de ministra de Cultura, pasa a asesora del despacho presidencial con el presidente Vizcarra, ¿no? De ahí, de estar en la asesoría del despacho presidencial, pasa a tener una jefatura en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? También fue designada miembro del directorio de Corpac, de Corporación de Aviación, ¿no? Cuando el presidente de esa institución era Jorge Apoloni Quispe. Jorge Apoloni Quispe era presidente de Corpac. La señora trabajaba como asesora en el despacho ministerial, pero también la nombran miembro del directorio. Cuando Jorge Apoloni Quispe, era el presidente de Corpac ya. ¿Y quién es Jorge Apoloni Quispe? Jorge Apoloni Quispe también fue viceministro donde estaba la señora Balbuena. Fue su viceministro, o sea, se conocen probablemente por profesionales que han trabajado mucho antes, se conocen. Entonces, ella es ministra, lo lleva a Jorge Apoloni como viceministro, ¿no? Y entonces ahí estuvo. Y paro aquí, vean la relación. En el año 2018 se conoció de un tema que también involucró a la familia presidencial. Se comentó, la familia del presidente Vizcarra tiene una propiedad en Moquegua, la tiene desde hace 50 años, una propiedad que es considerada, o era considerada la propiedad, patrimonio cultural, monumento histórico, monumento cultural. Entonces, estoy recordando lo que ocurrió hace un par de años, piden que ese patrimonio
que ese monumento, que esa casa que pertenece a la familia Vizcarra, se le quite la denominación de patrimonio cultural, de monumento histórico, y simplemente se desafecte para que puedan hacer uso como corresponde. ¿Qué es lo que sucede? Y sucede acá en nuestra capital y en muchos lugares que más de uno debe conocer. Cuando un bien, cuando un patrimonio, cuando una casa, cuando un local se declara monumento histórico, no se puede cambiar de uso, no se puede demoler, no se puede modernizar, porque el patrimonio significa estar intangible. Y por esas cosas que también tienen estas leyes, existen muchas casonas antiguas en nuestro país que se están cayendo de a pocos porque ni siquiera se puede volver a reforzar en construcción. Porque también las normas absurdas dicen, no, pues es monumento histórico, hay que mantenerlo, y si se va a reparar, por favor, tiene que ser en las mismas condiciones de lo que fue hace 150 años, hace 80 años. ¿Y cómo se va a hacer? Pues si fueron construidas de otro material, o invertir en eso. Y muchas de esas propiedades que están en manos de personas privadas o particulares, pues no se puede tocar, son intangibles. Entonces, y más de uno tiene problemas y ve con el tiempo que se caen, y vemos casonas que se van cayendo, que se van destruyendo con el paso del tiempo. Bueno, este patrimonio, este bien, esta casa que tenía la familia Vizcarra, se solicitó de que por favor lo desafecten, que no tiene sentido seguir siendo patrimonio histórico, y que por el contrario se libere de eso, porque eso permitía hacer una nueva construcción. Y efectivamente se atendió ese pedido. No figuraba el nombre del presidente Vizcarra, eso hay que ponerlo a salvedad. Pero la cosa es que este patrimonio de la familia se desafectó, se destruyó, ya no es más monumento histórico, y sobre eso se puede hacer una nueva edificación. Pedido que muchas personas lo hacen de manera permanente. Y este viceministro, que después ha sido presidente del directorio de Corpa, Jorge Apoloni Quispe, era el viceministro que tuvo que firmar la resolución. Entonces, parece que posteriormente, tanto Balbuena, cuando sale, logra colocarlo también, y va como presidente de Corpa, como ya dije. Ha sido jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Vivienda, ha sido presidente de Sedapal, Jorge Apoloni, y donde además en Sedapal Balbuena fue miembro del directorio también, ¿no? Se dan la mano. Y bueno, ahora Jorge Apoloni es miembro de Proinversión, secretario general de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión. Suerte que tiene muchos funcionarios, probablemente tenga los méritos necesarios, pero también es importante tener los vínculos. Y en el caso, además, ya para terminar, con Patricia Balbuena, por declaración jurada de ella misma, ahora que ha ingresado al viceministerio, su esposo Miguel Rodríguez trabaja en el Ministerio de Educación y su hermano Fernando Balbuena trabaja en la Contraloría General de la República. Todavía no está la información si ha ocurrido, han ingresado cuando haya entrado, lo cual sí habría nepotismo, o ha sido de antes, ¿no? Pero en todo caso, es una funcionaria que tiene bastantes vínculos con el poder, con el más alto poder, y está ahí. Y es la responsable de todo este tinglado que se ha armado a raíz de lo de Swing, y que tiene mucho que decir, tiene mucho que responder. Veremos qué es lo que se va a obtener después de sus propias declaraciones, una vez que sepan que su memoria está reconstruida. Una recomendación, más de uno debe haber visto ayer estas imágenes en un local en el distrito de Surco, en nuestra capital, de unos delivery de la empresa Rapid, que estaba empadronando a sus moteros, de estos que van a hacer servicio delivery, en un local de Fahrenheit que pertenece al excongresista Jack Rodríguez, una Fahrenheit, un local que ha sido denunciado ya por vender revisiones técnicas y ese tipo de cosas. Bueno, no estaba funcionando, le ha alquilado sus diferentes locales para que esta empresa haga empadronamiento. Esto ha ido ocurriendo, pero ayer fue exageradamente la violación de las normas sanitarias,
han estado amontonados con moto, ni siquiera tenían estos moteros el certificado de que estaban negativos para el coronavirus, y bueno, pues se les ha multado a la empresa Rapid, no mucho en realidad, es una UIT con 4.000 soles, o igual al local de Farende con 4.000 soles, no tiene sentido. La sanción va a ser, y por eso me dirijo a ustedes, señores, un poco más de paciencia, no es necesario que pidan delivery, menos esta empresa que ya sabemos cómo está funcionando. Si ustedes lo quieren hacer bien, cada uno es libre de hacer lo que mejor le parezca. Pero si podemos empezar a sancionarlos moralmente a empresas que no guardan el mínimo de respeto, si ustedes quieren empezar a contagiarse, allá cada uno. Pero si podemos empezar a sancionar y no hacer pedidos delivery, esto sí, como dijo el presidente, viene con yapa. Porque ya tengamos gente que no se sabe si mantiene los protocolos, no tiene ni siquiera un certificado negativo del coronavirus, es un grave peligro. Ellos se están desplazando por toda la ciudad, sobre todo acá en la capital. Por favor, un poco de pensar más, y si pueden evitar, eviten, no hagan pedidos delivery, y menos una empresa como esta que ya se sabe cómo está haciendo los protocolos de seguridad. Pueden sacar un comunicado diciendo que piden disculpas, que los controles van a ver, pero ya está la suerte echada. En todo caso, ya se han mostrado tal como son. En estos tiempos, además, que todo el mundo está pidiendo respetar al mínimo todas las consideraciones en tema de seguridad. Y hoy se presenta en unas horas, en una hora exactamente, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, al Congreso. Va a exponer, de acuerdo a lo que determina los artículos 130 y 135 de la Constitución, va a exponer las políticas generales del gobierno y los decretos que han sido emitidos durante el interregno parlamentario, durante el receso, en tiempo que no hubo parlamento. Lo va a presentar, le han dado un tiempo prudencial de 2 horas para esta exposición. Luego vendrá el debate, las intervenciones de cada uno de los miembros. Va a ser de manera virtual, solamente asiste el gabinete, va a estar la mesa directiva y el resto lo va a hacer desde sus casas, como ha estado ocurriendo. La diferencia, yo les comentaba ayer que la Comisión de Constitución había dicho que van a hacer 2 votos de confianza, exponía un tema, le iban a dar el voto de confianza, o sea, le iban a negar, y de acuerdo a eso continuaba o no exponiendo. Bueno, ayer la Junta de Portavoces dejó sin efecto ese pedido, ese acuerdo de la Comisión de Constitución. Han dicho, no, vamos a escucharlo por completo y después vamos a tomar la decisión. Va a ser un solo voto de confianza o de rechazo. El temperamento, pese a algunas voces de que dicen que vamos a escuchar y vamos a ver, y algunos otros que dicen de antemano que no merece la confianza, es que va a haber mayoría. Entonces, por lo tanto, va a continuar el tema de estabilidad. Pero seguro que va a responder a algunos otros temas que siguen en el ojo de la tormenta. Por supuesto, el tema de salud, con respecto a las nuevas cifras que se proyectan, ya no por nosotros, sino por organismos internacionales, o el tema de cultura también. Y para finalizar, esta mañana apareció en normas legales del Diario Oficial del Peruano un decreto de urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos para la entrega económica en favor de los deudos del personal de salud fallecidos por el coronavirus. Como ayer también lo adelantamos, estaba previendo que haya una disposición para que se descuente un porcentaje a los funcionarios. Ya apareció hoy día. Ojo que solo va a ser para los miembros del Ejecutivo. No es para los miembros del Poder Judicial, no es para los miembros del Congreso, no es para los miembros de otras instituciones independientes como el BCR, el Tribunal Constitucional y algunos otros. No, solamente es para los que trabajan en el Poder Ejecutivo. Y esto abarca para presidentes de la República, abarca a ministros de Estado, viceministros, secretarios generales, directores generales y jefes de oficinas generales, titulares de organismos públicos, rectores y vicerrectores de las universidades públicas y miembros de los diferentes
tribunales administrativos. El tramo va a ser una reducción de sueldos de 10%, si es que se gana, para los funcionarios que ganan entre 15.000 y 20.000 soles. Si gana 15.000, mochada el 10%, gana 17.000, del 10%. Llegas hasta 20.000, también del 10%. Y si pasas, a veces hay funcionarios que ganan 24, 25.000, en las universidades también, el monto que exceda de los 20.000, ahí va a ser el 15%. 15% por el exceso. Los primeros de 15 a 20, el 10%, y si ganas 23.000, de esos 3.000 que es la diferencia, ahí le van a mochar un 15% adicional. Esto va a ser durante los siguientes 3 meses. Ese dinero exclusivamente se va a ir para los deudos del personal de salud fallecido en esto. Se va a hacer una entrega económica en efectivo. Se le va a dar la responsabilidad al Ministerio de Justicia para que entregue esto luego del padrón respectivo. Algo es algo. Se dice de que del lobo un pelo. Hubiera sido que del lobo vaya una buena cantidad de piel. Pero ¿y los demás? Poder Judicial, Congreso de la República, BCR, a ver, esos que dicen que es una tontería aportar o que haya reducción. Soy el periodista Max Obregón, nos vemos mañana al día siguiente.